ser, no pudimos alargar la buena racha de resultados. Bueno, sí, no fuimos capaces de puntuar, pero sí que hemos sido capaces de hacer muchas otras cosas y, como les acabo de decir a los jugadores en el vestuario, hoy es una victoria porque dentro de esas cosas en las que estamos poniendo el foco, hoy el partido que ha hecho el equipo ha sido espectacular, es verdad que el primer gol nos condiciona, pero aún así hemos estado compitiendo ante un equipazo y hemos dado un nivelazo que al final, bueno, pues en esta carrera hasta el final de la temporada, evidentemente va a haber todo tipo de resultados, necesitamos mejores, ¿no? Bastantes mejores que peores, pero hoy el equipo me ha encantado y esta es la línea, independientemente de la derrota. Acabar casi muriendo, ¿no?, en área rival. Sí. Bueno, sí es verdad que al final hemos generado menos aún de lo que a lo mejor en otras situaciones, incluso del 30 al 40 o del 20 al 30, quizá porque ya había más desorden, hemos jugado fútbol un poco más directo, ya no había tanta organización. Es verdad que los balones directos que ha lanzado Adri, pues no hemos tenido ningún rematador de ese primer duelo y no hemos sido capaces de generarles un poquito más de duda en los últimos minutos. Ahí va. No soy tan feo para que me tapen. Voy a poner aquí. Así que, bueno, sí, hemos estado cargando. Al final no hemos sido capaces de apretar los últimos minutos, pero bueno, el equipo tiene muy buenas sensaciones. Una pena la de Jacques Bayo, ¿no?, que tuvo también ahí el empate. Sí, pues bueno, por ejemplo, hace 3 semanas, el día de Orense, los primeros 20 minutos nosotros estuvimos un poquito peor y al final luego fuimos capaces de materializar la ocasión que tuvimos. Eso cambió la inercia del partido y eso nos ayuda a ganar. Hoy pues ha ocurrido lo contrario, te encuentras con un golpe duro al principio, que para mí muchas veces en equipos en los que están abajo suelen sufrir mucho, pero nos hemos hecho de una manera increíble y hemos tenido nuestras ocasiones. Hoy no las hemos hecho, no hemos sido capaces de empatar y de volver a poner la iguala en el marcador, pero hemos estado insistiendo hasta el final. Todo de afuera, el arbitraje, te tengo que preguntar también por él. Perfecto, magnífico, a mí me ha encantado. O sea, y los árbitros entiendo que siempre quieren hacer lo mejor posible, no tengo ninguna sensación de nada. Hay algunas acciones en las que claro que tú interpretas que puede ser otra cosa, pero a veces yo creo que la subjetividad de los colores que defendemos nos suele llevar a veces a ver las cosas de una manera que no son tan realistas. A mí personalmente, se lo acabo de decir, me han encantado, o sea que la verdad que muy bien. Semana que viene el juego, pensando ya en ello. Sí, claro, sí, me he quedado atrás, todo así semana tras semana, no hay tiempo para descansar, así que nada, otro reto, volvemos a Aranzábal con estas buenas sensaciones, que insisto que es en lo que estas semanas atrás hemos intentado poner el foco, independientemente de las victorias, porque en las victorias hemos hecho bastantes cosas que no estuvieron bien y que hemos estado trabajando durante cada semana, y hoy sin embargo tengo la sensación de que hemos hecho muchas más cosas bien que a lo mejor quizá en otros partidos, pero es verdad que te enfrentas a un rival con unas cualidades que son top, en un campo que es visitante, en un césped natural y otros elementos a los que no estamos tan acostumbrados y que eso, bueno, pues dificulta que al final obtengas un buen resultado. Ha habido muchos resbalones hoy. Bueno, al final, bueno, es césped natural, pero bueno, no sé, quizá la humedad, no sé, tampoco he sido muy consciente, no creo que nada de eso haya condicionado, así que tanto para ellos como para nosotros.